100 días para el MIR, 100 preguntas, día 80. Ya empezó la tercera vuelta, no sé cómo voy a agarrar tiempo para esto, pero aquí seguiremos. Hoy con pregunta de Gine del 2017. Mujer de 21 años que acude a consulta aportando un estudio hormonal, con FSH disminuida y una LH bastante disminuida. Deberemos realizar un diagnóstico diferencial entre las siguientes situaciones clínicas, excepto administración de anticonceptivos orales combinados, fallo ovárico prematuro, trastorno del comportamiento alimentario o craniofaringioma. En esta pregunta, aunque no tengas mucha idea acerca de las amenorreas, realmente por técnica de examen, la oveja negra, podemos determinarla. Vemos que las hormonas hipofisiarias están bastante disminuidas, por lo que buscaremos dentro de las opciones todas las que nos hablen de trastornos que puedan alterar esta opción. Por ejemplo, administración de anticonceptivos orales, sí. Trastornos del comportamiento alimentario, sí, lo vemos en bulimia, en anorexia. Y un craniofaringioma, también. Por lo tanto, nos queda la 2, el fallo ovárico prematuro. Que sí, esta es una amenorrea que ocurre en mujeres menores a 40 años, pero tiene que ver con respecto al ovario, un fallo del ovario. Y encontraríamos todas estas hormonas bastante elevadas, porque le mandan la señal, pero el ovario no responde. Marcamos la 2, correcta, y nos vemos mañana. 100 días para el MIR, 100 preguntas, día 79. Hoy de un tema de alergología que ha salido hasta en las noticias. Varón de 35 años que consulta por confirmar una sospecha de alergia a Anisakis simplex. Ha sufrido previamente un cuadro clínico de anisakiasis gastrointestinal tras ingerir pescado. En las pruebas efectuadas se evidencian niveles de IgE específica elevados frente a Anisakis simplex. De entre las siguientes, ¿cuál sería la recomendación dietética para este paciente? No puede comer ningún pescado, crustáceo, molusco ni cefalópodo. Este paciente puede comer pescado fresco cocinado a la plancha, puede comer pescado ultracongelado comercialmente o puede comer pescado fresco marinado o ahumado en frío. Esta parasitosis se volvió muy famosa en los últimos tiempos porque salió un video en TikTok y se volvió ultra viral de los parásitos saliendo del pescado. Lo curioso es que puede producir un cuadro gastrointestinal como su enfermedad principal y en otros individuos puede quedar una reacción de tipo alérgica, una reacción tipo 1 por IgE, como en el caso de nuestro paciente. Al final esto es un parásito que se encuentra en ciertos tipos de pescado, no se encuentra en crustáceos, por lo tanto la 1 sería falsa. Pero lo más importante es que la manera de prevenir la infección por el anisakis es consumir pescados que hayan sido ultracongelados a menos 40 grados y deben haber sido ultracongelados por varios días, para así eliminar a los parásitos adultos y a las larvas. Marcamos la respuesta 3, porque este paciente no es que va a dejar de comer pescado para toda su vida, es que debe consumir aquellos que hayan sido ultracongelados para así evitar una reacción alérgica por culpa del parásito. Y seguimos y nos vemos mañana. 100 días para el MIR, 100 preguntas, día 78. La pregunta de hoy está hecha para sacarte de tu zona de confort. Si estás estudiando reuma, la vas a saber, pero el autor está jugando con el estrés, el tiempo del examen y tus emociones. Vamos a ella. Hombre de 50 años que consulta por dolor lumbar de 6 meses de evolución, que no mejora con el reposo, incluso lo despierta por la noche, con rigidez lumbar matutina de más de 1 hora de duración. ¿Cuál de las siguientes imágenes es más probable encontrar una radiografía columna lumbar? Por las opciones que vemos nos están cruzando 2 signos con 2 diagnósticos: osteofitos o sindemofitos, o el diagnóstico de espondiloartrosis o espondiloartritis. Ya solo por eso es que te digo que está hecha para sacarte de tu zona de confort. Y lo primero que tenemos que hacer es identificar qué está pasando en nuestro paciente. Por las características del dolor, ¿es inflamatorio o mecánico? Al tener más de 6 meses, no mejorar con el reposo y además tener esa rigidez matutina que solo mejora con la actividad después de 1 hora, estamos más hacia un dolor tipo inflamatorio. Eso nos ayudaría con el diagnóstico de las opciones, porque una espondiloartritis versus una espondiloartrosis, la artrosis es más mecánica, podemos eliminar la espondiloartrosis. Así que nos quedaríamos con la opción 2 y 4. Entonces la pregunta real sería, ¿cuál es el signo radiológico que vamos a encontrar dentro de una espondiloartritis? Y la respuesta correcta es la número 4, sindesmofitos, porque esta es una de las características que veríamos en una espondiloartritis. Cuando hablamos de osteofitos, estas son más características de artrosis. Deberíamos de recordarnos de la artrosis de rodilla, de cadera, donde este es el signo principal en la radiografía. Entonces, al final la dificultad de esta pregunta es leerla con calma, identificar qué pasa con el paciente y luego observar cada una de las opciones. Espero que no me aparezcan muchas así en este próximo MIR. Nos vemos mañana. 100 días para el MIR, 100 preguntas, día 77. Hoy con Neumo del 2021. Mujer de 66, no fumadora, con tos y disnea de 1 año de evolución. Se realiza TAC de tórax por sospecha de fibrosis pulmonar idiopática. ¿Cuál de los siguientes hallazgos radiológicos son típicos de esta entidad? Quiste de Panal y patrón reticular con predominio basal. Opacidades en vidrio deslustrado, parchadas o difusas bilaterales y simétricas. Consolidaciones múltiples con distribución periférica en campos pulmonares inferiores o bronquiectasias por tracción y patrón nodular subpleural en bases
pulmonares. Bueno, para fibrosis pulmonar idiopática, aquí hay una que nos describe el patrón que veríamos en la tomografía, y es la 1. Los quistes en panal y patrón reticular con pedromino basal. Podríamos agregar que aparte del pedromino basal, también uno periférico. Es importante recordar que para la fibrosis pulmonar idiopática no vamos a encontrar ni patrón de vidrio deslustrado ni consolidaciones. Esto nos alejaría de este diagnóstico. Marcamos la 1, una neta más, y nos vemos mañana. 100 días para el MIR, 100 preguntas, día 76. ¿Cuál de las siguientes consecuencias puede tener una mutación de nucleótido G por el nucleótido A en el primer nucleótido de un intrón? 1. Al ser una mutación intrónica no tiene ninguna repercusión. 2. Al ser de transición no tiene ninguna repercusión. 3. Aunque es una mutación intrónica, produce la exclusión de todos los exones que están situados detrás de la mutación. O 4. La mutación en este nucleótido puede afectar la maduración del ARN y cambiar la estructura del ARN, por consiguiente la proteína. Aquí lo primero que debemos recordar es la diferencia entre intrón y exón. Que el intrón, que es el que no codifica, se queda guardado dentro intrón. Y el exón, que es el excéntrico, es el que se muestra, el que tiene la secuencia para hacer la proteína o cualquiera de las funciones. Que después de esto podríamos pensar que la correcta sería la 1, pero no, porque este minúsculo cambio en la primera nucleótido de un intrón lo que va a hacer es que la maquinaria de corte, la de splicing, para el ARN de mensajero, no va a reconocer ese patrón para donde inicia cierta proteína u otra, etcétera, o donde termina, por lo que la maquinaria no va a poder cortar en la zona real del exón de la proteína, va a generar un cambio completo en el ARN y al traducirlo la proteína se va a ver afectada. Entonces sí, esto es un cambio por splicing, la correcta es la 4. Nos vemos mañana. 100 días para el MIR, 100 preguntas, día 75. Sigo estudiando hoy que me toca hemato y por lo tanto haremos una pregunta de ello. Varón de 65 años que consulta por astenia progresiva y sensación de hormigueo en manos y pies. En la exploración física presenta tez amarillenta y disminución de la sensibilidad vibratoria y posicional en las zonas distales. En el hemograma se observa una VCM de 120 femtolitros con anisocidosis. Lo más probable es que padezca. Los datos del caso clínico nos dirigen hacia un déficit neurológico de los cordones posteriores. En las opciones vemos que en todas ellas tienen algún tipo de relación con la médula espinal. La pregunta sería, ¿por qué nos dan la velocidad corpuscular media en este caso? El tener anisocitosis y la velocidad corpuscular media tan elevada, además de astenia, nos hace sospechar que el paciente presenta una anemia megaloblástica. Y estos datos más el déficit neurológico nos acercan mucho a un déficit de B12. Y tenemos que recordar que un déficit crónico de vitamina B12 va a producir una mielosis funicular, opción número 3. Nos vamos con una neta y nos vemos mañana. 100 días para el MIR, 100 preguntas, día 74. Seguimos en hematología. Hoy una pregunta que la primera vez que la hice la fallé por obviar un detalle y complicarme más al intentar resolverla. Con respecto al PEC-TAC con glucosa en pacientes con linfoma, señala la respuesta incorrecta. Opción 1. Es más exacta para la valoración de la médula ósea en el linfoma de Hodgkin. Esto es correcto. Tanto así que en caso de obtener un realce positivo en el PEC-TAC en la médula ósea, evitaríamos realizarle la biopsia al paciente. Vamos a saltar a la respuesta 4 que dice, al final del tratamiento puede diferenciar entre enfermedad residual y enfermedad activa. Este también es cierto y aunque no es objetivo del MIR saber los parámetros, lo que definiría una de otra, tenemos que saber lo que es así. Nos vamos a la 2 que dice, realizada a mitad de tratamiento del linfoma Hodgkin, ayuda a decidir la duración del mismo. Y esto es algo en que en los últimos años ha cobrado mucha más importancia, porque vamos a evitarle al paciente mucha más quimioterapia en los ciclos que son muy fuertes y muy tóxicas para las otras células del organismo. Por lo tanto, realizar esta terapia puede evitar 2 o 3 ciclos según el estadio en que se encuentra el paciente. Por lo tanto, marcaríamos la 3, que sería la falsa, que dice, es útil en los linfomas no Hodgkin de bajo grado. Y aquí lo que la hace falsa es que diga que es de bajo grado. Cualquier tumor de bajo grado, en específico estos, tienen poca proliferación, poca actividad, por lo tanto el consumo de glucosa va a ser bajo, se va a ver como una célula normal. No nos daría ningún tipo de información hacer este estudio en un linfoma de Hodgkin de bajo grado. Por tanto, marcamos esta, nos las llevamos y nos vemos mañana. 100 días para el MIR, 100 preguntas, día 73. Hoy cambiamos a infecciosas, con una pregunta que en todas sus opciones parecen ciertas, pero hay un detalle que hay que fijarnos bien. En las faringitis causadas por Streptococcus pyogenes del grupo A es cierto que el cuadro clínico es diagnóstico, fiebre elevada, malestar general, dolor de garganta y en ocasiones adenopatías. Esto nos suena cierto, pero hay que recordar que
estamos hablando de los criterios de Sextor. Y estos son indicativos de que puede ser una faringitis por Streptococcus pyogenes, pero no diagnóstico. Tanto así que estos criterios nos indican a realizar una segunda prueba dependiendo de la puntuación en él. La respuesta 2 justo nos habla de la prueba que haríamos si obtenemos los criterios de Sextor suficientes. Los test diagnósticos rápidos presentan una elevada sensibilidad, por lo que si el resultado es positivo, podemos establecer un diagnóstico definitivo. En esta opción tenemos dos cosas falsas. Lo primero es que el test no es elevadamente sensible, sino es muy específico. Y además, todo test que es muy sensible no puede ser diagnóstico, sin hablarnos de su especificidad. Por lo tanto, esta respuesta es falsa, porque el test es específico. Primero tenemos los criterios de Sextor y luego confirmamos con el test diagnóstico bastante específico. La respuesta 3. La pauta de tratamiento de elección es amoxicilina clavulánico a esa dosis por tantos días. Quizás en esta podemos dudar, pero debemos recordar que el Streptococcus pyogenes del grupo A es sensible a todos los betalactámicos, tanto que su tratamiento es penicilina G en dosis única. Y en tal caso podríamos utilizar amoxicilina, pero no con clavulánico, porque este no es productor de beta-lactamasas. Por lo tanto, esta también es falsa. Y nos quedamos con la 4, que es la correcta. Y es así, los estudios hablan de que hay que tratar todas estas infecciones con sus antibióticos para evitar la fiebre reumática, pero no se ha demostrado una verdadera relación con respecto a la disminución de la glomerulonefritis postestreptocóxica. Entonces repasamos todos estos conceptos y nos vemos mañana. 100 días para el MIR, 100 preguntas, día 72. Hoy vestido de azul por el Día Mundial de la Diabetes y elegí una pregunta que me gustó porque el ministerio decidió reforzar un conocimiento que todas las personas que vivimos con diabetes tipo 1 debemos luchar diariamente por ello. La diabetes tipo 1 del niño se caracteriza por todo lo siguiente excepto, ojo, un poco desactualizada con eso del niño, pero seguimos. La alternación poligénica y los factores ambientales conducen a una destrucción autoinmune de los islotes del páncreas. Precisa administración diaria de insulina exógena. Los pacientes tienen requerimientos nutricionales diferentes a los de la población general, o las complicaciones a largo plazo se relacionan con la hiperglicemia. La verdad es que todas las preguntas con respecto a diabetes se me hacen bastante fáciles, quizás tengo un poco de ventaja, pero al ver esta me alegró porque refuerza este concepto, que es que en diabetes tipo 1 no hay ningún tipo de requerimiento nutricional especial. Hay que seguir una dieta saludable, la dieta recomendada para todas las personas. Por lo tanto, la 3 es la falsa. Todas las demás son ciertas. No hay una causa específica, sino son factores poligénicos y factores ambientales que se juntan. Hay una destrucción autoinmune de las células beta del páncreas. Además, todos los días debemos vivir inyectándonos o administrando, sea por bomba de insulina, lápiz o jeringas, insulina de manera exógena. Y bueno, la mayoría de las complicaciones a largo plazo son a raíz de una hiperglicemia constante. Por favor, la diabetes tipo 1 no tiene requerimientos nutricionales especiales. Hay que llevarla con un control adecuado con un endocrino, el educador en diabetes y todo el equipo multidisciplinario de las demás especialidades y se puede tener una vida completamente normal. Nos vemos mañana. 100 días para el MIR, 100 preguntas, día 71. Hoy con una pregunta de derma que me hizo dudar y tuve que repasar varias veces el algoritmo para poder identificarla. Mujer de 71 con fototipo 2 e intenso daño actínico y antecedentes personales de melanoma in situ en la espalda, 3 carcinomas vasocelulares en la cara y un carcinoma epidermoide en el brazo. Consulta por una lesión pigmentada en la pierna y tras la extirpación de la lesión, la histopatología muestra un melanoma de extensión superficial con un Breslow de 0,6 milímetros sin ulceración ni regresión. ¿Cuál es la actitud recomendada? Bueno, lo primero es que se esconda del sol porque cantidad de lesiones en piel ha tenido por culpa de esto. Bueno, vemos que las opciones se dirigen hacia dos sentidos. Una, lo que consideramos un tratamiento de un melanoma dentro de lo normal, y otras que no hablan de cómo es secundario a otros melanomas o a otros tipos de cáncer, hay que hacer otras cosas. Lo primero que hay que saber, que es lo que me confundió, es que una lesión de un melanoma no importa que haya sido repetidas veces, se va a tratar como ese melanoma, por lo tanto eliminaríamos la 3 y la 4. Aquí es donde debemos ver el reporte de la anatomopatología de la lesión y vemos que es un Breslow de 0,6 sin ulceración ni regresión. Al no ser mayor a 0,8 ni tener úlcera, no hay que hacer ganglio centinela, y por el torno del tamaño, no nos hablan del tamaño de extensión de la lesión, y ambas opciones se refieren a 1 centímetro. Nos quedamos con la opción 1. Nos olvidamos de todos los cánceres que tuvo atrás y todas esas lesiones, que es difícil, pero sí, se trata como un nuevo melanoma que solo tiene 0,6 de Breslow, no tiene ningún tipo de riesgo de extensión ni a ganglio centinela ni metastásico, por lo tanto marcamos la 1
nos vamos con ella y nos vemos mañana. 100 días para el MIR, 100 preguntas, día 70. Hoy día de simulacro presencial y llegué tardísimo, por lo tanto, ahora es que puedo hacer esto. Con respecto al síndrome QT largo, es falso que los betabloqueantes están contraindicados en el QT largo congénito, los antidepresivos tricíclicos pueden dar lugar a un QT largo adquirido, predispone a la taquicardia ventricular polimorfa o su fisiopatología se basa en una alteración de los canales iónicos responsables del potencial de acción transmembrana de la célula miocárdica. Bueno, esta pregunta tiene un poco trampa porque la respuesta correcta, si la lees muy rápido, se te escapa. Primero recordar que muchos fármacos, entre ellos los antidepresivos, los antipsicóticos, muchos antiarrítmicos, antibióticos también, son causas de un QT largo adquirido, por lo tanto la 2 es real. Igual la 3, la típica torzada de puntas, síndrome QT largo es una de las cosas que más produce. Y la 4 nos define muy amplio un síndrome de QT largo de los congénitos y que sí, es verdad. La incorrecta es la número 1, que puedes dudar en ella porque sabemos que en el QT largo adquirido, el típico del anciano que se agregan distintos fármacos y se le produce un QT largo, no se colocan betabloqueantes, pero el tratamiento de elección en general del QT largo congénito son los betabloqueantes. Por eso marcamos la 1 y nos vemos mañana. 100 días para el MIR, 100 preguntas, día 69. Hoy viene rápido antes de ir para la playa. Con respecto a la ventilación mecánica protectora en el síndrome de distrés respiratorio agudo, señale la afirmación incorrecta. Esta clase de preguntas me gusta porque me ayuda a estudiar más que el mismo texto. Al ver las opciones, aunque no tengas mucha idea, hay una que se ve extraña y es ajustar el volumen tidal o volumen corriente a más de 10 mililitros kilo por peso real. Si algo sabemos, aunque no sepamos de números, es que en la ventilación mecánica, en el distrés respiratorio, hay que proteger las paredes alveolares, el alvéolo. Por lo tanto, debemos utilizar volúmenes corrientes bajos para que no exista una sobredistensión de estos y después no vengan más problemas. Por lo tanto, la 1 es la falsa, ya que se recomienda en los protocolos un volumen de 6 mililitros por kilo de peso real de volumen corriente. Las demás, las repasamos, las leemos, todas son reales, que nos podrían preguntar por allí. Nos vemos mañana. 100 días para el MIR, 100 preguntas, día 68. Un día que no he logrado terminar los temas, pero aquí estamos, toca trauma. Acude de nuevo a urgencias una mujer de 67 que ayer fue tratada de una fractura en el extremo distal del radio izquierdo, mediante reducción cerrada bajo anestesia local y yeso antebraquial. Aqueja dolor insoportable, que aumenta cuando se le mueven los dedos. Efectivamente es incapaz de movilizar activamente los dedos y estos están muy hinchados. ¿Qué complicación debemos tratar inmediatamente? Esta es una pregunta sencilla y directa sobre un caso que es realmente una emergencia de trauma y que el diagnóstico es clínico. Tuve la suerte de ver uno cuando estaba haciendo el internado rotatorio. Realmente es tal cual lo cuentan. Recordemos, importante, el antecedente pronto de una fractura que fue tratada con un yeso, sea en antebrazo, la más frecuente, o tibia, con un dolor insoportable en la punta de los dedos que a la movilización le cuesta movilizarlo y si tú le realizas maniobras de movilización pasiva en el infierno. Ya con esto tenemos el diagnóstico y es directo ir a quirófano para resolver el síndrome compartimental. La respuesta número 2. Ojalá en este próximo MIR pregunten algo acerca de esto porque lo llevo muy bien. Me voy a ver si termino y si no, nos vemos mañana. Días para el MIR, 100 preguntas, día 67. Hoy volvemos con imagen de trauma. Varón de 80, sin antecedentes, que refiere a dolor cervical progresivo incapacitante que no cede con tratamiento analgésico. En la tomografía, ¿cuál es el diagnóstico más probable y su posible origen? Esta es una de esas preguntas donde sí requieres ver la imagen. Bueno, por aquí la tenemos. Vemos desde el cráneo hasta la mitad del tórax, pero donde debemos prestar atención es en la columna, sobre todo en la columna cervical. Al revisar las opciones, nos dirigen hacia dos lugares. De esto se trata de una metástasis o se trata de un proceso degenerativo o infeccioso. Y por el caso clínico y cómo está estructurado, nos podemos ir hacia el lado de las metástasis. Y ahí es donde nos enfrentaremos a la tomografía para ver cuál de estas características tiene. ¿Son blásticas o son líticas? Es un paciente de 80 años y aunque no nos cuenten alguna otra clínica, podría presentar tanto un cáncer de pulmón como un cáncer de próstata. Aquí es donde nos fijamos en cada una de estas vértebras cervicales, como hay un reforzamiento en ciertas áreas, que esto se trata de una lesión plástica. Por lo tanto, marcamos la 3, una metástasis plástica de un cáncer de próstata, que es el cáncer que más frecuente hace metástasis en columna. Para diferenciarlo de las líticas, se verían más como lesiones radiotransparentes, más negras y que se verían más fracturas en cada una de estas vértebras. Pero aquí vemos un reforzamiento, por lo tanto marcamos que son blásticas. El caso es bastante típico, un cáncer de próstata que no fue tratado, se consulta ya con las metástasis en las columnas. Además, es característico ese dolor incapacitante que no se ve con ninguno de los analgésicos comunes.
Bueno, espero que esta les haya gustado y nos vemos mañana. 100 días para el MIR, 100 preguntas, día 66. Hoy con epidemiología y estadística, que nunca me ha gustado, pero veo un progreso en cómo voy respondiendo a las preguntas. Vamos con una del MIR de este año. ¿Qué tipo de estudio epidemiológico no permite calcular un riesgo relativo? Ensayo clínico aleatorizado, un estudio de cohortes, ya sea retrospectivo o prospectivo, o un estudio de casos y controles. Esta me la aprendí de memoria, pero para analizarla debemos recordar que el riesgo relativo es una medida de asociación que se obtiene de la relación entre incidencia de los expuestos entre incidencia de los no expuestos. Para poder obtener una incidencia, debemos partir de que todos los sujetos deben iniciar sanos los estudios. Y esto es clásico de un ensayo clínico o los estudios de cohortes. Los pacientes se dividen en dos grupos, comienzan sanos a la condición que queremos evaluar y allí, por el tiempo, medimos cuáles fueron estos nuevos casos. La incidencia. La única de estas cuatro que no permite medir incidencia son los casos y controles. Por lo tanto, va a ser imposible obtener el riesgo relativo. Y podemos sacar algo parecido que se llama odds ratio. Al final, se parece mucho, pero no son lo mismo porque los casos y controles no pueden obtener incidencia. Nos vemos mañana. 100 días para el MIR, 100 preguntas, día 65. Hoy con una pregunta de contraste de hipótesis, tema que se me da fatal. Se está evaluando la supervivencia de los pacientes infectados por el virus de VIH en función del momento de adquisición de la infección. ¿Cuál de las siguientes pruebas es más adecuada para el objeto propuesto? En este tipo de preguntas siempre hay que ver si las variables son cualitativas, cuantitativas y se incluye en el tiempo, lo cual realmente no me suelo acordar y debo repasarlo bien. Que por favor, si tienen algún truco para hacerlo más fácil, por favor escríbanme. Este es justo el caso donde hay un truco. Si incluye el tiempo, la que hay que marcar es Kaplan-Meier, porque en verdad lo que están hablando es el tiempo de supervivencia desde que adquieren la infección. Está la variable tiempo, por lo tanto se agrega el Kaplan. Marcamos esa, aprendemos así y seguimos mañana. 100 días para el MIR, 100 preguntas, día 64. Hoy con una noticia que aunque no sabemos si es verdad, puede que vuelva la elección de plaza presencial. Hoy tocó otorrino y vamos con una pregunta de este año. Esta es directa, pero podemos aprender mucho de ella. El carcinoma adenoide quístico. 2 puntos. Es el tumor maligno más frecuente en las glándulas salivares. Nunca afecta a las glándulas salivares menores a nivel del paladar. Puede asociarse con parálisis facial debido a su neurotropismo. Se debe tratar con radioterapia como primera opción terapéutica. Vamos a analizarla opción por opción. La opción 1, porque es el tumor más frecuente pero de la glándula submaxilar. Cuando hablamos del tumor maligno más frecuente es el adenoma pleomorfo. La opción número 2 también es falsa porque sí, es también uno de los más comunes dentro de las glándulas salivares menores. Entonces, descartada. Nos quedan la 3 y la 4. Y aunque no supiéramos la respuesta 3, por técnica de examen, ya nos va a dar una idea de que esta puede ser la correcta. Y es así, es la correcta porque puede asociarse con parálisis facial por su neurotropismo. Esto es lo que hace tenerle especial cuidado, ya que por su neurotropismo puede acelerar su crecimiento hacia otras zonas. Por lo que vamos a la respuesta 4, que ese no es el tratamiento. El tratamiento real es resecarlo con cirugía. Entonces, aprendemos sobre el adenoide quístico. Recordamos que el adenoma pleomorfo es el más común y además nos vamos con una neta. Nos vemos mañana. 100 días para el MIR, 100 preguntas, día 63. Hoy post simulacro y con un pestón vamos con una sencilla de otorrino. De entre los siguientes tumores malignos que pueden afectar la lengua, ¿cuál es el tipo más frecuente y dónde metastatiza habitualmente? Aquí vemos que nos lanzan hacia dos opciones. ¿Es un sarcoma o es carcinoma epidermoide? Primero. Y después, ¿dónde sería la metástasis? Lo de sarcoma es un factor distractor por tema lengua, músculo, etc. Pero en otorrino, el tumor más común en toda la esfera es el carcinoma epidermoide. Así que eliminamos la de sarcoma. Y como todos en otorrino, lo más frecuente es que vayan hacia los ganglios cervicales, que por cierto es una de las partes más importantes en el estadiaje y en el tratamiento. Marcamos la 2, la llevamos, muy sencilla. Yo me voy a tomar un té para dormir tranquilo y nos vemos mañana. 100 días para el MIR, 100 preguntas, día 62. Volveremos a estadística y epidemiología a ver una pregunta que puede complicarnos la cosa. La especificidad de una prueba diagnóstica es del 94%. ¿Cuál es la interpretación correcta? Si no se te da muy bien y para no confundirte, lo mejor sería hacer la tablita para ver dónde están los datos. Pero recordemos, la fórmula de especificidad es verdaderos negativos entre el total de sanos. Por lo tanto, podemos descartar 2, la 3 y la 4. Porque verdaderos negativos nos quita todo lo que sea positivo y entre total de sanos nos quita todo lo que sea enfermos. ¿Cuál será? ¿La 1 o la 2? Si lo sabes, comenta. Por lo tanto, vamos a la misma fórmula. Del total de sanos, ¿cuántos nos dan negativos en la prueba? Por lo tanto, marcaríamos la 2. De ese 100 sanos, 94 nos darán negativo en la prueba, 94%. La 1 nos está hablando del valor predictivo negativo, porque nos habla
De 100 resultados negativos que no dé la prueba, 94 corresponderían a sanos, porque es otra fórmula en nuestra tabla cuadriculada. Marcamos la 2, repasamos cada una de ellas, porque cada una habla de especificidad, sensibilidad, valor predictivo, negativo, etc. Y nos las llevamos. Nos vemos mañana. 100 días para el MIR, 100 preguntas, día 61. Hoy comenzamos con neuro y vamos con una con imagen. En un paciente anticoagulado y antiagregado que presenta lenguaje incoherente sin otras manifestaciones clínicas asociadas, con una imagen en el TAC craneal como la que se muestra, ¿cuál es el diagnóstico más probable? Esta es una de las pocas que requerimos ver la imagen, así que vamos a ello. Bueno, al ver la imagen y por las opciones, nos damos cuenta que hay una hemorragia, un hematoma. Vamos a fijarnos bien en esa imagen hiperdensa, lo blanco, del lado del cráneo izquierdo de este paciente. La podemos definir como una imagen en semiluna y que no está invadiendo el parénquima, sino que lo está desplazando, lo vemos sobre todo en los ventrículos. Por técnica MIR y por haber estudiado, podríamos estar dudando entre dos, entre la 3 y la 4. En la opción 1 veríamos esta imagen hiperdensa, pero en las cisternas de la base, tanto que veríamos su forma, etcétera, típica de la hemorragia subaracnoidea. Cuando hablamos de un hematoma intraparenquimatoso, veríamos una bola blanco, pero dentro, invadiendo lo que es el parénquima cerebral. Estamos ante un hematoma subdural, opción número 4. Y es así porque tiene esta forma de semiluna y es más típica en pacientes mayores que han sufrido algún traumatismo, así sea mínimo como golpearse con una puerta, etcétera, y sobre todo si están tomando anticoagulantes o antiagregantes, el caso de nuestro paciente, que no es muy típico. ¿Y cómo sería una epidural? Bueno, lo voy a dibujar de este lado. Más bien sería una lente biconvexa, haría una especie de esta forma y desplazaría un poco también el parénquima. Entonces, aprendemos un poco, repasamos cada una de estas imágenes, las buscamos y nos vemos mañana.